Buenas tardes a la querida audiencia de Maratón Cultural. Eh, Buenas tardes, Clemencia, ¿cómo estás? Buenas Hoy tardes, vamos Alfonso. a, hoy vamos a continuar con el programa que veníamos hablando, la primera parte de los barrios de la Magdalena, Santa Teresita, Palermo. Hoy vamos con la segunda parte, Clemencia, a ver si nos vamos llegando poco a poco a hablar de todo ese maravilloso patrimonio que tienen estos barrios. Sigue. Sí, claro. Pues mira, habíamos en el programa pasado, habíamos hablado más o menos de los límites de la Magdalena, Sí. porque la mayor parte de la gente, cuando uno dice la Magdalena, no saben de dónde va. Eso es que la confunden, Teusaquillo, bueno, en fin. Pues porque realmente el barrio es pequeño, es un barrio Sí. relativamente pequeño, son muy pocas cuadras. Pues habíamos dicho, va de la 39 a la 36, de la Caracas a la 19, pero precisamente yo creo que eso es lo que hace que sea tan valioso en el sentido de que esas cuadras son completamente compactas de patrimonio, de casas de patrimonio, construidas a partir de los años 30. Habíamos hablado un poco del colegio y cómo el colegio es el que le da realmente como el perfil al barrio en el sentido de que comienza a desarrollarse el barrio a partir del colegio y del Parque del Brasil, ¿no? O sea, el parque que se hace pues, teniendo en cuenta que el colegio necesita un espacio verde. Entonces, lo más interesante del barrio de la Magdalena es que en esa primera parte, en esa primera etapa, varias de las familias comenzaron a construir sus casas, las mandaron construir a determinados arquitectos que en el momento eran arquitectos muy famosos y varios de ellos habían estado incluso involucrados en la construcción de la Universidad Nacional, de los edificios de la Universidad Nacional, caso de Bruno Sí. Violi. Una de las casas insignia de Bruno Violi, bueno, digo yo insignia porque, bueno, tiene las características de las construcciones de Bruno Violi, porque una casa que se salía como de esos parámetros, como de ese perfil, como El de diseño que él esa usaba. Sí. ese estilo, como ese diseño que usaba, pues era Mm, la casa Pérez Norzagaray, que pues cierto. la tumbaron y Desafortunadamente. que fue toda una lucha de Cuerpo Patrimonio precisamente para que no la tumbaran, porque si algo tenía de valioso era que se salía del molde de las Sí. construcciones de Bruno Violi, salvo en algunos detalles como son la escalera. La Cierto. escalera de la casa del general Gustavo Rojas Pinilla, que es pues de su hija María Eugenia, que queda en la Magdalena, tiene pues las características de Bruno Violi, y su escalera sí es muy parecida a la escalera de la Pérez Norzagaray. Ahí habíamos hablado un poco de la impronta italiana en el barrio de la Magdalena, que sigue siendo en este momento una de sus características, y es que no solamente en la etapa inicial la habitaron muchos italianos, construyeron sus casas, bueno, en fin, sino que en este momento varias de las personas que han hecho las restauraciones y que han bellísimas restauraciones. Se Creo que, mantiene la afinidad con Italia, ¿no? claro, mire, ahí en esa imagen, quisiera que viéramos la imagen, en esa imagen se llama la Casa Toscana, la que Sí. acabamos de pasar, que es una casa que queda en la 39, con 16, sí es 39, 30 sí, 39A, ¿no? 39. 39, con 39A. 16, Sí. 39A, que, con 16, que es precisamente la llaman la casa toscana porque tiene pues todos esos elementos. Bueno, eso tiene mucho que ver también con los arquitectos, porque como decía, Bruno Violi fue uno de los arquitectos que metió mucho la mano en las construcciones, pero también como él estuvo asociado con Alfonso Lanzetti,
pues entonces la cosa fue por ahí también. De todas maneras, también hubo muchos arquitectos bogotanos que traían la impronta de sus estudios en Italia, ¿no? Sí, Bengoechea y Manrique Martín. Sí, no, y Lacetti mismo no era, era hijo de italiano, pero de colombiana, y había nacido en Colombia, sino que fue a hacer sus estudios precisamente en Florencia. Entonces, esa impronta italiana, por esos rasgos, por ejemplo, neoclásicos que se ven en el estilo que se ve, pues es permanente. Pero también los chilenos, Casanovas y también Mangén, que hicieron una compañía, fueron los encargados también de hacer varias de las casas. Los padres del colegio Champañac también hicieron esa construcción que guarda pues muchos rasgos, bueno, tiene elementos de la arquitectura francesa, ¿no? Pero también esos arcos y eso, bueno. Ese es otro de los íconos del barrio, en el sentido de que no solamente construyeron ese bello colegio, sino que además hicieron esa capilla, la capilla del Espíritu Santo, que es una verdadera belleza. Es una verdadera belleza. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención precisamente el osario de la capilla. Es precioso. Le recuerda a uno esos osarios como los de Verona, como el de Romeo y Julieta. Sí, mira que es el ejemplo clásico del eclecticismo que hay en por ejemplo, en la Magdalena también, ¿no? Porque ahí tenemos esos elementos italianos, tenemos las torretas árabes y tenemos el cuerpo muy románico también, ¿no? Es estupenda, para mí me parece Espíritu Santo estupendo. Es que, claro, no, y en general el barrio tiene eso. El parque, por ejemplo, en Brasil se comenzó a construir casi al tiempo con el Parque Nacional, desde el momento, bueno, un poco después, pero en el Parque Nacional se han hecho esas famosas pérgolas bellísimas. Entonces al Parque del Brasil se le hizo también, porque ahí estamos viendo el parque. Se le hicieron unas pérgolas al estilo muy parecidas a las del Parque Nacional, ¿no? Sí. Y pues la vegetación del parque también es muy particular, muy especial. El barrio comienza, como hemos dicho, a tener un desarrollo a partir de los años 40, pero es en los años 50, incluso en los años 60 también hay unas grandes construcciones de esas de los años 60, con ladrillo a la vista, pero varios edificios. Lo que se construyó a partir de los 60 fueron más edificios que casas. Sí, más multifamiliares que unifamiliares. Sí, familiares. Y pues eso hace parte pues también ayuda a construir el anecdotario del barrio de la Magdalena, porque en el parque del Brasil la comunidad judía había hecho como una edificación, un edificio que iba a ser destinado a las personas, a los adultos mayores, era como lo que se conoce como un hogar para la tercera edad ahora. Y resulta que eso como que no sé en qué momento, yo nunca he podido desilvanar esa historia, en qué momento el famoso hogar para adultos mayores se barajó y eso se convirtió en el famoso Hotel Comendador. Cambio de destino, sí. Claro, creo que fue inclusive la presión del negocio también, ¿no? Porque no sé por qué fueron estableciendo el hotel como que poco a poco venía la gente a buscar hospedaje en la zona y como no existía, ellos vieron, yo creo, la posibilidad de negocio y cambió el uso. Sí, y entonces el asunto es que siempre hay cosas que se llaman a confusión. Mucha gente sostuvo que el Parque del Brasil se llamaba Parque del Brasil
a partir de la avenida de la Selección Brasil, del Brasil. No, es posterior. Sí, Claro, es posterior. claro, porque es que la resolución del nombre del parque es del año 1943 y la avenida... La selección vino en el 69, imagínate. Claro, la avenida del equipo de Pelé, Rivelino, Tostao, bueno, todos, Carlos Alberto, todas esas figuras del Brasil de Pelé, que sería campeón en México, fue en el año 70 precisamente para aclimatarse a la altura de Ciudad de México, entonces estuvieron hospedados en el Hotel Comendador, de ahí del Parque del Brasil. Entonces mucha gente difundió la cosa de que el parque se llamaba así, era por la selección, pero realmente no. El parque tiene un diseño de las olas, precisamente como son los andenes en Río de Janeiro, que simulan la textura de los andenes, que no fía sino en el parque, ¿no? Creo, en Bogotá creo que no lo hay tampoco. Ahí, es decir, el parque enfrente de la... Copacabana. Del monumento de don José María da Silva Paraños, pues es así, o sea, simula los andenes, las olas del mar. Sí. Entonces, ese es uno de los mitos, pues, de la Magdalena, que tiene muchísimos, precisamente por el tipo de personas que vivieron allí. Yo en algún momento reuní unos cuantos de esos muchachos que de esos niños, en el momento en que vinieron los jugadores de Brasil, y que era toda una élite bogotana que vivía en el sector. Ahí incluso reuní cuando hice entrevisté para mi historia sobre Teusaquillo. Encontré que todos eran figuras estelares, importantes, entre ellos pues te cuento que yo no estaba tan niño, pero yo tengo los autógrafos de esa selección brasileña del 69-70 y los conservo. Claro, en el 70 tenías 19 años. Entonces, sí, para que te hagan las cuentas, tenías 19 años cuando vino la selección Brasil. Porque, ¿cuántos tenías? ¿18? 18, no, sí. En el 70 cumpliste los 19. Y entonces, muchos de ellos que eran un poco menores, digamos, estaban entre los 10 y los 12 años, que eran pues niños consentidos que no hacían en su casa nada, pero sí iban al parque a ver salir la selección y a recogerles el maletín para que subirse en bicicleta, porque ellos iban al campín a entrenar. Entonces, esas pues son unas historias. Entre esos, pues, una de las entrevistas fue a uno de los nietos del general Rojas Pinilla. Bueno, que en ese momento eran niños, pues eran muchachos estaban en la goma del fútbol de los 10 y los 12 años. ¿El gordito o el flaquito? El flaquito. Ah, ya. Sigue adelante. Sí, y entonces el barrio se va desarrollando y el gran desarrollo, es decir, cuando surgen todas estas casas ya alrededor del parque y a lo largo de toda la 16, en donde hay un eclecticismo impresionante, creo que en la 16 entre 39 y 36 hay están la mayor parte de las casas que son realmente muy eclépticas. Hay incluso Art Deco, hay un par de casas. Valiosa. Sí, muy valiosa esa. Esa toda esa estructura de las 16, ahí hay varias casas de Lancetti y también de Bruno Violi, pero claro, la casa insignia es la del general Rojas Pinilla. Y por la carrera 18 hay varias construcciones del arquitecto Santander, cuyos parientes todavía son dueños de la casa, que queda también muy cerca al parque, en la esquina occidental, y está muy conservada. Es una casa maravillosa que tiene incluso un oratorio, y encima el oratorio está coronado por una espadaña.
Esa casa que estamos viendo, por ejemplo, en la imagen, es una casa que está en este momento, fue restaurada por unos italianos, por una pareja colombo-italiana. Y pues así se va desarrollando toda la historia del barrio, pero realmente la casa que fue de Benjamín Villegas, esa la mandó construir la familia Villegas. Y es una cosa muy bella, esa queda sobre la 16. Entonces, fíjese que había pues una élite bogotana que vivió allí. Otro de los íconos del barrio de la Magdalena, digo yo de los íconos porque también se teje alrededor de eso una leyenda, es la del parque que hoy la gente llama Mamatoco, pero que realmente es el Parque de la Magdalena. Sí. Y que comienza a llamarse Mamatoco a raíz pues, de la muerte de este personaje, que eso fue todo un acontecimiento en la vida bogotana y en la vida del país, cuando Mamatoco, que era un señor que había sido boxeador, que cuidaba los carros y que era como un sereno, lo que llamábamos en Bogotá un sereno, que tenía un pinto y que iba por todas las casas. Supremamente pintoresco el sector. El sereno era un personaje súper pintoresco, apareció muerto y pues eso tiene también toda una historia en el sentido de que parece que trató de sobornar a alguien a quien conocía una historia un poco turbia, unos amores de esos clandestinos entre dos personajes de la élite bogotana. Bueno, y apareció muerto en el Parque Nacional, pero como él cuidaba ese parque, el Parque de la Magdalena, entonces el parque desde ese momento comenzó a llamarse Parque Mamatoco. O sea, sí, porque si realmente siempre fue el Parque de la Magdalena antes. Claro. Otra casa, bueno, es que no terminaríamos nunca de hablar de la Magdalena si nos ponemos a mirar casa por casa, porque pues ya la de los Santander, por ejemplo, para mí es una cosa espectacular, ¿no? Pero sí. igualmente, por ejemplo, pues las dos, las edificaciones de los colegios y bueno, en fin. No, lo que tú dices, sí, no acabaríamos nunca, Clemencia. No acabaríamos nunca. Porque, ¿sabes cuál es el inconveniente? Que por ahora ya nos toca ir cerrando, porque Magdalena nos va a dar para mucho y yo creo que Santa Teresita y Palermo vamos a sumar bastante para que la querida audiencia de Maratón vaya conociendo todos estos valores patrimoniales de estos barrios. Por ahora creo que nos toca cerrar, querida Clemencia. Sí, pues bueno, está muy bien, está muy bien. Entonces, para el próximo programa, nuestra parte 3 de la Magdalena, Palermo y Santa Teresita, yo creo que todavía seguiremos hablando de la Magdalena porque lo que tú dices es un barrio absolutamente icónico y es absolutamente maravilloso por ser tan homogéneo en su línea y el eclecticismo que maneja es increíble. Entonces, mi querida Clemencia, te mando un abrazo en la distancia y lo mismo. Seguimos hablando entonces la semana entrante de estos queridos barrios de la localidad de Teusaquillo, aquí en el programa Cultural, que es una iniciativa del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad de Teusaquillo. Muchas gracias, Clemencia, una feliz tarde y a nuestros queridos oyentes un abrazo. Feliz tarde, muchas gracias. Lo mismo, una feliz tarde para ti y para todos. Gracias.